¡Aguantá! Son las 19:30, es martes y estamos saliendo como siempre por Radio Heterogénea en el Centro Cultural España Córdoba. Somos La Bastardilla es Nuestra y les traemos todas las friqueadas de la semana para su entretenimiento. Hoy vamos a tener un programa cargadito, vamos a estar teniendo la columna de anime de Iván Kun, vamos a hablar de la nueva serie de Watchmen de HBO, tenemos todas las noticias frikis que salieron en este mes y también vamos a estar presentando la película de terror de la semana, la que ganó de la votación que ustedes tomaron por las historias de Instagram. También les vamos avisando, ya le vamos a comentar esto un poco más llegando a la mitad del programa, que el jueves, viernes y sábado vamos a estar presentando el Festival de Bandas acá en el Centro Cultural España Córdoba. Ya les vamos a comentar un poquito más de eso, pero ahora vamos ya con la primera parte del programa y veamos qué hay de nuevo en el mundo del anime. Ese audio es lo más nuevo que tenemos. Bien. Pero aparte de eso, también tenemos un anime que me quedó colgado de la otra vuelta. La verdad es que no lo había empezado a ver. Llegó a la redacción de La Bastardilla a última hora. Y es un anime que yo estuve esperando mucho, con mucho entusiasmo, con muchas expectativas. Me refiero al anime que cuenta la vida del gran Karl Marx. Y pensé, bueno, si hay una forma de hacer una biografía interesante, obviamente tiene que ser con anime. Obviamente. Así que me imaginé a Karl Marx ahí peleando arriba de un robot gigante contra un pulpo violín. Pero lamentablemente no me encontré con nada de eso. Bien. Ese es el problema, que cuando te haces la peli antes en tu cabeza y no llega. Sí, no, bueno, lo tengo que empezar a escribir, me parece. Bien, es algo que este mundo necesita. Karl Marx arriba de un robot gigante peleando contra Mecha Perón. Yo esperaba, estoy acá también. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, Emi. Yo esperaba como efectos de visuales de golpes que le pegó una piña y decía Philosophy o algo así. ¿No pareció eso? Metafóricamente. Metafóricamente, sí. qué buena, entonces no estaba. Pero tan no, alejado. Metafóricamente no es lo que yo estaba esperando. Esperaba algo más literal. Resulta que tendría que haber investigado mejor este anime antes de entusiasmarme. Porque, bueno, técnicamente no es un anime, porque es chino, no japonés. Chino no come eso nunca. Y de todos modos, eso es una discusión que 2019 en realidad ya a nadie le importa. Lo que antes llamábamos anime recluido a animación japonesa es una limitación que ya no tiene sentido, francamente. Sobre todo con el ascenso del manga, que es el manga coreano. En algún momento vamos a tener anime de muchos países. Y en este caso, viniendo de la República Popular China, resulta que me terminé comiendo como 2 horas de propaganda. No sé si es... Bueno, sí, es propaganda. Pero no lo digo en un término despectivo. También podría decirse que es algo pedagógico. Si lo querés ver bien, es pedagógico. Si lo querés ver mal, es meramente propaganda. Una biografía de Karl Marx donde se detallan como con líneas muy cortas, muy rápidas, referencia a sus ideas y al desarrollo de sus ideas. Me parece que eso es lo que mejor se puede aprender de esta historia. Es que te muestran en secuencia cronológica, porque es una biografía, cómo él va primero, qué es lo que piensa de Kant, y después cómo reemplaza en su ideario a Kant por Hegel, las inferencias que toma de Feuerbach, qué sé yo. Está bueno como material adicional para estudiar la vida de este personaje histórico, pero fuera de eso es un bodrio. Y tampoco hay mucha profundidad en el desarrollo de estas ideas. Son todas muy como líneas célebres de referencia, claro, que se tiran. Claro, para que reconozcan a... Sí, ¿te acordás? Esa? Sí, como para andar a leer eso a otra fuente, digamos. Eso es un poco entendible igual, en el sentido de que sí, no estudiar en podía. profundidad me parece que sería medio difícil como trabajar tanto contenido teórico. Sí, pero medio que es una pena porque por ahí la traducción en la que yo lo estaba viendo no era perfecta, pero me da la impresión de que estaba muy, muy bien, o sea, muy bien recortado lo que tenía que recortar para expresar el pensamiento de Marx en ese momento, en ese preciso momento de su vida. Entonces está claro que hay un conocimiento muy profundo detrás de este anime. Me habría gustado más que, en vez de ser una biografía de toda la vida de Marx, de todo el progreso de sus ideas, por ahí que se hubiesen centrado en las partes más relevantes y que las hubiesen explicado más o menos en profundidad.
porque la verdad es que no hay ningún tipo de desarrollo de las ideas, solamente se las referencia, Claro. muy bien descrita en 3 o 4 palabras. No se las incorpora en la historia, digamos, podemos ver alguna de estas ideas expresadas Eso en es lo alguna peor. situación o en algo que pase. Sí, más o menos, pero es como bastante obvio, digamos. Bien. Y creo que lo peor es la forma en la que se lo incorpora, porque muchas de las cosas que Marx, el personaje de Marx, dice son fragmentos literales de sus obras. Y cuando las dice, cuando les tratan de introducir en una conversación casual, es un fragmento muy pequeño de algo que se siente poco natural, como palabra hablada, y que inmediatamente la gente que está alrededor le dice: oh, eso es increíble, Marx, sos un genio, sos el más pija, chabón, ¿cómo Vas a sos tan llegar lejos, inteligente?". niño. Sí. Es todos los capítulos pasa eso. Y vos decís, bueno, si estos tipos leyeron lo que, porque además estamos hablando de Engels, de amigos suyos, entonces probablemente son cosas que sí dijeron de él, Sí, sí. pero vos decís, lo dijeron después de leer lo que Marx escribió, no es Bien. porque tiró una frase y Exactamente. les estalló la cabeza todo, dijeron: ¡Pam! uy, sí, eso lo respuesta. ¿Hay algún, te pregunto, algún tipo de historia y conflicto? ¿Hay algún escenario, ponerle un conflicto laboral en el que juegue alguna de estas ideas o que más o menos? ¿O es puramente Sí. escenas de Marx diciendo cosas? Sí, pero lo sentí como si fuesen por caminos separados. También hay una trama romántica. Ah. Y hay una diferencia de clases sociales. Claro. Entonces, como que entra también después cuando está trabajando en un diario y el gobierno prusiano lo quieren bajar, digamos, porque tiene el re swag Marx. Entonces dicen: no, chabón, sos demasiado buena onda, no Bien. puedes seguir escribiendo estas cosas. Entonces sí, hay como pequeños conflictos. Pero me parece que lo preponderante en este anime es este súper resumen de la evolución de las ideas de Marx, Claro. que por lo que está bien, pero hace que la parte de la historia que estaría bueno que estuviese buena, hace que se sienta indeseable, porque no tenés suficiente de ninguna de las dos cosas. Bien. No tenés suficiente de historia, no tenés suficiente de teoría. Bien. Pero también hay que considerar que este es un anime que se hizo para celebrar el aniversario, creo que 200 aniversario tendría que ser, del nacimiento de Marx. Ajá. Entonces por ahí no es tanto como un producto para ser disfrutado de esa manera. Claro. Sino Más que en más- carácter pedagógico, como decís, tal vez. Sí, para pero mostrarlo también en una escuela. es como un objeto, digamos. Es como si Claro. hiciese una estatua conmemorativa. Bien. No necesariamente tiene que ser una estatua original o hermosa. No tiene por qué ser disfrutable en el sentido en el que pretendemos disfrutar del arte, incluso de la escultura, en el resto del campo, digamos. Claro. Cuando vos decís que te gusta un escultor es porque hay algo de su obra que te atrae. En este caso no. Es una obra conmemorativa. Está bien por lo que es la animación es muy fea, muy fea. Hay muchísimo uso de animación 3D, que es algo que es muy difícil No termina de incorporar pegar, bien. digamos. Es Sí, muy difícil sí. de incorporar Puede bien. ser, la vi un poco por los 2 minutitos que vi y no tuve tiempo de ver más porque después te la pasé a vos y dije: Iván, va a ver esto. La vi un poco similar a... ¿Cómo se llama eso? El Príncipe Dragón. Príncipe Dragón, que de Netflix, sí. me hizo pero- acordar un poquito. No sé sí. si tan buena calidad, porque no me acuerdo bien, pero me hizo acordar un poco. Pero pasa que el Príncipe Dragón tenía un estilo. El anime de Marx es... Perdón. Creo que en ningún momento dije el título del anime, que es El líder, Karl Claro. Marx. Bien. Así que sí, es totalmente una obra conmemorativa. Este anime no tiene ningún estilo en realidad, es súper genérico. Y de alguna manera todas estas fallas que se juntan, un poco que lo hacen un poco más perdonable, porque la verdad es que el anime no pretende ser vistoso. Claro. Y si hay una instancia, si hay una situación en la que más o menos se justifica tener estos esqueletos 3D animados súper rígidos, es en una obra realista ambientada en el siglo XIX. Todos los trajes son como bastante cuadrados y el anime es sobre gente hablando y hablando más. Entonces es como que en otro anime me habría molestado mucho que la animación fuese tan mala. En este francamente no me importa. Claro. Y No parece está ser el pensado. objetivo, digamos. No. Lo que tiene a su favor es que es en cierto modo como pulida, brillante, limpia. Es se ve muy limpio. Demasiado limpio, pero funciona para un video pedagógico de 2 horas y media. Claro.
Algo para mostrar en las escuelas chinas, tal vez. Sí, supongo que. Capaz que suban un toque. Asumo que lo están pasando en la escuela. Mientras lo describía me sonaba eso, como algo educativo. Claro, así sí. tremendamente como algo que, viste, las biopics que suelen hacer para History Channel, así que en un momento se pusieron así como a hacer sus propias producciones de Van Gogh, ponerle así, que estaba Benedict Cumberbatch, así, bueno, es un actor de calidad, no sé qué, pero bueno, un anime. Hace poco History hizo una de... hicieron varias, hicieron de los Zares, hicieron de Rasputin... igual todas tienen como una parte, bueno, la de Trotsky, que era bastante mala, que salió, ¿no?, de History Channel, pero tienen como una parte, y a eso va mi pregunta a continuación, una parte media amarillista, como para tratar de darle pequeños conflictos, tonos de historia o de narrativa, como ponerle la de Trotsky, tenía mucho de, no sé, las amantes de Trotsky, toda esta gilada. ¿Hay de eso en la serie de Marx? ¿Hay como... No, es una obra muy, muy limpia, no tenía nada exageradamente picante, respetuosa, sí, claro. tiene, pero absolutamente nada de picante. Bien. Por alguna razón esto me hace acordar a una recomendación totalmente fuera de lugar, pero no sé si vieron esta película sobre los últimos días de Stalin. Sí, con, esa que es como una comedia con Buscemi. negra. Sí. Steve Buscemi. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, te lo busco. Sí, está en varios, está en Steve Buscemi. Son todos actores estadounidenses. Básicamente crónica la película. Bueno, ¿qué pasa después de que muere Stalin y la pelea entre sus subalternos, digamos, por ocupar el lugar de La muerte poder. de Stalin se llama. Bueno, era re fácil acordarse. La muerte de Stalin. Bueno, sí. Pero esa película es bastante entretenida. Es genial esa película, Sí, por es eso muy la quería buena. recomendar. En lugar de la película de Karl Marx. Claro. Igual la muerte de Stalin como que pone en ridículo los últimos días de la Unión Soviética, entonces es medio como la intención opuesta de... Sí. Pero esa película es muy, muy buena. Y es, aunque no lo crean, es sumamente fiel al relato histórico. Claro. Hay muchas cosas ahí que voy a decir, no, esto lo tienen que haber inventado, viejo, esto no puede haber pasado. Sí, Esto es para un paso de comedia. Por ejemplo, cuando el tipo se desmaya, cuando Stalin cae desmayado, Claro. y lo escuchan, los guardias que están en la puerta lo escuchan, y dicen, uy, deberíamos entrar a ver. Y Sí. dicen, no, que te fusilen, chaval. No, es muy Qué buena. bueno que hacemos, bueno, no, como que no hacen como que no escuchan nada. Y lo encuentran recién el otro día, Stalin. Sí. Y bueno, según dicen, podría haber sobrevivido si hubiesen. Claro, si hubiesen animado. Sí, una muy buena película. Que no sé si le hemos llegado a hablar, pero bueno, si no, la estaremos hablando a la muerte de Stalin. La recomendamos mucho. ¿Qué tenés ahí? ¿No? ¿Qué? Nada. No. Bueno, así que los dejo con esa no recomendación del anime. Y con la recomendación de La muerte de Stalin, que es una película que no tiene nada que ver con esto. Bueno, pero se llevan un bonus. Sí. Bien. La Es muerte de que Stalin. sí, no quería que se fuesen con las manos vacías tampoco. Perfecto. Bueno, nosotros ya volvemos con La Bastardilla es nuestra y esperamos con todo el equipo de La Bastardilla. Quédese del otro lado. Allá van. Son de plata y de acero. La Bastardilla es nuestra. Son humanos biónicos. Todos los martes. La Bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Son exactamente las 7:57 de la tarde y eso quiere decir que llega el bloque de noticias. ¿Emi? Gracias, Emi. Estamos acá, sí. El clima está despejado. Camila Kutcher nos acaba de decir que por la cucaracha que le mandemos saludos. Así que, Cami, te mandamos un saludo. ¿Quién te conoce, Paco? Así que vamos con las noticias. Fue un par de semanas bastante tranquilas en materia de noticias, pero hay algunas cositas curiosas que han ocurrido. Bueno, ayer justamente salió el último tráiler de la esperada episodio 9 de Star Wars, que cierra la gran saga Skywalker, a pesar de que creo que no queda ni un solo Skywalker, pero bueno, está en el nombre y llama eso la atención. Sí. Que bueno, se estrena ahora en el 19, si no me equivoco, de diciembre. ¿Qué te pareció? Me gustó el tráiler porque no
no podría descifrar una trama realmente Son- teniendo en cuenta que Dean y Star Wars están desesperados porque después del desastre que fue el último Jedi y el poco desempeño que tuvo Solo, están ahí como que quieren recaudar a todo costo, obviamente, y pensé que iban a sacar un tráiler así que iba a quemar la mitad de la trama, ¿no? Sí. Pero era bastante, obviamente sí hay escenitas así de wow, ¿no? Pero realmente no vi tanto como para decir, podría ser cualquier cosa, digamos, muchos de los indicios que hay ahí podrían ser un montón de cosas A mí diferentes. me pasó algo interesante. Entré a un canal de YouTube que suelen ser versos siempre como clickbait, en el Claro. sentido de Sí, sí, cliquear sí. acá una noticia falsa, que detallaba la trama A través a de partir Rise of del Skywalker. Y generalmente son huevadas, son fanfiction, o sea, inventado por los fanáticos de qué se va a tratar. Con Pero bueno, predicciones, dura 10 sí. minutos, lo vi. Y sorprendentemente se alineaba con muchas cosas que salían en el tráiler, aún con detalles un poquito específicos. Ajá, ajá. Hay una parte del tráiler en la que vemos como lo que para mí es el emperador unido a una cosa mecánica, como Sí, que se le va sí, sí, acercando. sí. Mecha. Este video lo mencionaba Ajá. y me llamó la atención que digo, bueno, mira, tal vez sea exactamente la trama que yo creo que es. Tal vez, Y sí, suena, sí. es cierto, estas tramas siempre tratan de sonar verosímiles, pero suena mucho como lo que uno esperaría de una conclusión dirigida por J.J. Abrams para dejar a todo el mundo feliz. Sí, sí, es un director muy complaciente, muy competente, pero también muy complaciente. Hay una parte sí. del tráiler que también tiene una respuesta en este resumito que vi, que es interesante, que C-3PO es como que dice en un momento, estoy dando una última mirada a mis amigos. A mis amigos, sí. Se ve que es un momento emocional, así que algo pasa con C-3PO, De una me manera, sí. parece. ¿Sabes qué? Ocupemos un poquito del bloque. Eso estoy tratando de hacer, estoy tirando esto lo más que... Un poco, sí, se rumorea que, porque Very cool. en uno de los Very cool. posters que se filtraron, creo, Sí. que aparece C-3PO con armamento, digamos, muy extraño, siendo un droide de protocolo que se encarga de la comunicación nada más. Claro. Nerd. Y ahora de la venganza. Claro, y ahora algo va a pasar. Artu, destruyen a Artu y creo que ahí No. se pone duro de matar. Tripio y se altera sus protocolos. Altera sus Muy bien, protocolos. muy bien. Va a alterar sus protocolos y se va a convertir en Sith 3500. Sith-Tripio. Sith-Tripio. Ay, eso era mucho Boom. mejor que lo que yo pensaba. Qué malo que somos. Bueno, eso se estrena cuando, ¿diciembre? ¿Esto? Diciembre, sí, el 19 de diciembre, así que va a estar justo ahí para... No sé, no vamos a poder hacer una review en vivo, porque creo que va a haber terminado el programa, pero bueno, podemos hacer una reseña escrita Vale, para por alguna algunas de las redes, ¿no? Y bueno, y también ciertos momentos que me gustaron ahí bien de fanservice, como la nueva tropa, el nuevo equipo en el Halcón Milenario, ahí con Chewbacca representando la vieja camada y los tres principales ahí ocupando Y Lando. Lando. Ah, y bueno, y vuelve Lando, Billy D. Williams, creo que es el actor. Sí. Lemmy Lunar en la casa acaba de llegar. Hola, Lemmy. Claro, que bueno, que es el último que les quedaba más o menos como para seguir haciendo un poco más de fanservice, como acá viene Lando y va a volver a manejar junto con Chewbacca. Acá viene Lemmy. Sí, ¿viste el tráiler de Star Wars? No, no lo he visto. Ah, bueno. está. ¿Me estoy No podés perdiendo contribuir el nada tráiler entonces. del año o qué? Es un tráiler. Iván, ¿viste algo de esto o seguimos con otro tema? No me importa. Bien, Very sigamos con otra cool. noticia. Very cool. Pero bueno, una Very cosita cool. que me enteré hoy recién, que Hayden Christensen, el infame actor que interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas, se rumorea que va a tener una pequeña aparición. Ya sabíamos que Palpatine, o sea Darth Sidious, en alguna forma iba a regresar. Quizás, como decís, como un mecha Palpatine o tal vez como en forma de fantasma de la fuerza, de Sith, del lado oscuro. Y se rumorea que Darth Vader y Anakin, digamos, o sea, Hayden Christensen va a volver en alguna forma. Mira. Suena desastroso, pero quizás viéndolo bajo otro director que no sea George Lucas, quizás Sí. pueda hacer algo interesante tal vez. J.J. Abrams La puede... pasó muy mal ese pibe, Sí, porque sí, no sí, es sí. tan mal actor. Yo vi un par de otras pelis de él y No. podría tener buena carrera si no fuese A mí por me eso. parece muy noble. No sé, Sí, lo banco. Muy noble. No, de una, Sí, y creo sí. que va a volver para pegarle un chirlo en A la George, nuca sí. a Kylo Ren Ah, y decirle, ya Ah, compórtate, sí, niño. sí, sí. Emo. No cambies mis palabras, yo no quería nada de esto, nene. Sí, sí. Dios mío. Así que bueno, esperando con ansias el final de la saga de Skywalker en diciembre. JJ, el avioncito. Pi, pi, pi.
Después, en otras noticias, como sabrán o si no sabían, se enterarán acá por La Bastardices Nuestra, que va a salir una adaptación de Cowboy Bebop, del anime, uno de los animes más célebres de la historia del anime, uno de los más queridos. Creo que concordás conmigo, Iván, porque es un gran anime. Netflix, Lo produce Netflix, sí. Y nada, me parece. ¿Seguimos aplaudiendo? No, ese no lo aplaudo. Ahí decís, Para mí no. Están diciendo Pero que boo. salga tan bien como Death Note. Y Están voy a estar diciendo feliz. Boo o Burns. Pero bueno, se ve que vamos a tener que esperar un poco más. No había una fecha, recién empezaban a filmar, pero se ve que vamos a tener que esperar un poquito más para que salga, porque el actor que hace de Spike, John Cho, que lo recordarán de las películas de Harold Kumar y Star Trek, que hacía de Zulu, se quiso hacer el John Wick o el Tom Cruise, para un mejor ejemplo. Yo en contra de las sugerencias del equipo y el director y quiso hacer sus propias escenas de riesgo y se quebró la rodilla mal y tiene como 6 a 9 meses de recuperación así, y paró mierda. toda la filmación. Ahí creo Qué que pelotudazo. quizá hubo un sabotage, tal vez. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! Sabotage el tema que... ¿Eh? ¡Sabotage! La banda sonora. Que de paso suena en Star Trek. Quería hacer esa. Muy bien, muy bien. Pero bueno, se hizo el vivo de John Cho y no va a filmar por un tiempo. Y no me extrañaría porque creo que tiene 2 semanas de filmación y ya se lesionó, no están a tiempo para poner otro actor, porque John Cho no sé si lo veo tanto como Spike, no sé si tiene el carisma para hacer de Spike. No sé, medio que puede poner varios ahí, me parece, y Sí, funcionaría. bueno, depende cómo lo traten. O no hacerla. O no hacerla también, que sería mucho, mucho mejor. Sí. Después, el que hace de el grandote, me olvidé el nombre, Iván, el grandote de Jet es el que hacía de Bushmaster en Luke Cage, la temporada 2. Ajá. Creo que es un muy buen actor, a mí me sorprendió mucho en esa serie y creo que puede llegar a hacer un muy buen papel ahí. Bien. Y el que hace de el archienemigo de Spike, Vicious, es el que hace de Translucent en The Boys. Bien, sí. Creo que ese creo que va a pegar bastante, tiene una cara bastante siniestra, creo que va a andar bien. La chica que hace de Faye. Fate, Veo que son gran experto en Cowboy Bebop. no lo he visto en ningún otro lado. Se llama Daniel Pineda, pero no sé qué otra cosa que ha actuado así, pero bueno. Presidente de La Chile. cosa- ¿Eh? El presidente de Chile va a ser de la chica... No, Daniel Pineda. Ah, sí, tiene. Es que está Pineda. buscando- Ah, Pineda. Pineda. No Piña. Bien. buscando trabajo ahora que. Ahora que lo rajan a incendios. Sí, de una. Como es así que bueno, vamos a tener que esperar un poco más para ver Cowboy Bebop. Y bueno, pasando a otro tema, resulta que Jeff Loeb, que es el que se encarga de lo que es Marvel Televisión, fue el productor de Agents of S.H.I.E.L.D. y todas las series de Netflix y todas las series de Marvel Televisión que están saliendo hoy en día, como Runaways también, Cloak and Dagger. Se va a bajar del... bla, 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 bla. Su atención, por favor. Va a renunciar a su puesto aparentemente porque Marvel Television va a ser absorbida por Marvel Studios. Aparentemente muchas de las series van a terminar o están por terminar y se van a dedicar a lo que es contenido para la nueva plataforma de streaming que es Disney Plus, Claro. que ya tiene muchas... Hablamos de eso. Loki, Sí. Winter Soldier. Winter Soldier y Falcon, todas esas series. WandaVision y creo que una de Hawkeye también ahí. Y creo que tipo se renunció antes de que lo fletaran, básicamente. Y bueno, Kevin Feige, que era el productor principal de las pelis, también le dieron un puesto más alto por ahí Queda también. a cargo de todo. Claro, sí, y que sé que está haciendo un borrón y cuenta Escuché nueva por también ahí. que va a quedar a cargo de los cómics, porque decían publicaciones también. Sí, O sea, sé que va a como ver para que todo sea un poco más conciso tal vez, o para que haya más interacción entre las diferentes medios, digamos, en lo que se ven estos personajes Sí. de Marvel, ¿no? Bueno, lo que es interesante de Jeff Loeb es que yo siempre lo consideré un gran escritor de cómics, tiene grandes historias, en DC, Batman Hush, el escritor de Batman Hush, que hace poco fue adaptada en una película animada. ¿Pero el de también. Largo Halloween también? De Long Halloween también, 2 grandes historias que inspiraron las películas de Nolan, Sí. ¿no? De Long Halloween, y después había una continuación que ya no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, en Marvel también tuvo muchas novelas gráficas también, en las que tomaba a muchos personajes principales. Le dicen la serie de colores, le dicen, porque eran un nombre de un personaje y un color que usualmente asociado a su persona. Claro. Ponerle Daredevil Yellow, Hulk Grey, Spider-Man Blue. Y sería muy interesante verlo de vuelta escribiendo cómics. Quizás
no me sorprendería si se manda a DC, después de haber estado tantos años en Marvel y viendo que es muy amigo de Brian Michael Bendis, que recientemente pasó de Marvel a DC después de estar casi 20 años escribiendo para ellos. Así que no me sorprendería que vuelva en alguna forma de... Necesita la plata ahora. Necesita sí, ahora la plata, no tiene la lo rajaron, así que no me sorprendería que vuelva a algo. Bueno, espero que tenga ahorros, ¿no? No todos son felices bajo el ratón Mickey. Sí, bueno. Jeff Love no. Después, una noticia relacionada al universo de Arrowverse, el DC de la Warner, del canal Warner, CW creo que se llama hoy en día, que hace mucho que no hablamos de estas series en este programa. Quizás cuando salieron en su momento las mencionamos un poquito y si recordarán, nos aburrimos al toque y dejamos de verlas. Pero las siguieron haciendo. Así que tienen un público, tienen ahí. Sí. Lo bueno de esas es que podés agarrar en cualquier momento. Sí, más o menos. No pasó nada. Claro, va a seguir siendo mala en cualquier temporada. Claro, pero todos los capítulos son iguales. Entonces, no siempre hay... villano de la semana y muy estatucuistas también. Son como telenovelas adolescentes y superhéroes. Sí, con un poco de buena coreografía, más o menos buena coreografía y tramas dentro de todo. Pasa que bueno, esas series siempre sufrieron de ser para televisión, digamos, que sí o sí tienen que tener 20 episodios y bueno, se tornan siempre muy aburridas. Flash era decente. Flash era decente las primeras temporadas. Flash, interesante eso porque el Flash de la televisión funcionó y todo el mundo odió al Flash de las pelis. ¿Cómo se llama? Sí, Ezra Miller. Sí, no le gusta a nadie. De buena. Pero bueno, más o menos en la cuarta temporada de Arrow, que fue la primera serie, empezaron a hacerse, y después de que salió Flash, y después la otra serie Legends of Tomorrow, empezaron a hacerse crossovers, así muy al estilo cómic, como es común cuando hay eventos donde los personajes se encuentran y este pelea con el otro y se hacen amigos después y pelean contra el villano en común. Y se han hecho 2 ahora y va a haber un tercero ahora a fin de año, principios del año que viene, que se llama Crisis en las Tierras Infinitas, haciendo referencia a uno de los primeros grandes crossovers que hubo en las historias de DC, que incorpora todas las series que están saliendo ahora: Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, que hasta ahora no se consideraba que era parte de ese universo, y la que acaba de salir, Batwoman, que la estoy viendo de paso y es lazy, pero lo puedes ver si está en foco. Sí, está en un par de episodios. Está en foco. Ruby Rose actúa como el Tuje, pero está el que hace el padre, que es un gran actor, que no me acuerdo el nombre ahora. Ese siempre lo banqué. Yo tampoco, sí. Es un actor. Era así del malo en Misión Imposible 2. Sí, es cierto. Pero bueno, lo que tiene interesante también... ¿Cómo caen los grandes? Sí. Lo que tiene interesante este crossover es que, bueno, uno va a ser el último crossover en el que va a actuar Stephen Amell, que hace de Green Arrow, porque Green Arrow termina, si no lo sabían. Está en la 8ª temporada, creo, una temporada concisa de 7 episodios, donde, bueno, se rumorea que va a morir, pero va a haber una especie de continuación de estilo Birds of Prey, este grupo de superheroínas, así todas chicas, que se va a llamar Green Arrow and the Black Canaries. Se va a quedar más de un Black Canary, un canario negro tal vez. No sé, no estoy muy al tanto de las historias ahí. No sé por qué hay 2 Black Canaries, pero bueno, hay 2 Flash, hay varios Flash también en Flash, así que multiverse stuff, ¿no? Y lo que tiene interesante, que también es medio fanservice, es que están, al llamarse Crisis en las Tierras Infinitas, la historia original de los cómics trata de muchos universos paralelos, que es un tema que se ha tratado un poco en todas estas series. Y van a tomar franquicias, o mejor dicho, series pasadas del universo DC, y van a incorporar a los actores originales en su mayoría para que sean parte de este crossover, como es el caso de Lois and Clark, que fue una de las series de los 90 donde el novelón donde supuestamente era Superman, pero no pasaba mucho tiempo en el traje, no era más cerca de Lois and Clark. El Flash original, la serie de los 90 que tuvo creo que una o 2 temporadas, también vuelve a reaparecer, que estuvo actuando mucho en Flash anteriormente. No sé si recuerdan que hubo una serie de Birds of Prey que duró 7 episodios, por ahí. Bueno, la actriz que hacía de Cazador también va a aparecer ahí. Brandon Root, que si bien hacía de The Atom en Legends of Tomorrow, va a volver a hacer de Superman. Recordaremos que Brandon Root hizo de Superman en Superman Returns de Bryan Singer.
esta peli que era como una especie de continuación de las películas de Richard Donner con Christopher Reeve, Sí, de los que 80, especie hace Lex Luthor. que tiene una especie de Lex Luthor y esta chica que hace de Lois aburrida que a nadie le gustó. Sí. Sikinovich viene corriendo, ¿no? Y también está Tom Welling de Smallville. Va a aparecer también Tom Welling junto con Erika Durance, que hacían de Lois and Clark también. Y se rumoreaban otros. ¿Qué otro había escuchado que también capaz aparecía, pero no me acuerdo? Creo que Henry Cavill, pero no creo que aparezca Henry Cavill ahí. Se rumoreaba tal vez que quizás usen un poco de stock footage, así digamos, videos así sacados de alguna peli. Y creo que iban a hacer digamos, referencia al Batman de Tim Burton. Iba a ser Me parece que iban a usar el bigote que no usaron en la última. Kevin Conroy, que es probablemente el hombre que más haya interpretado a Batman en cuestiones de, digamos, de horas, de horas de trabajo, que hizo la voz de Batman y Bruno Díaz en la serie animada de los 90. Vuelve ¿sí? como Batman. Va a actuar finalmente en la pantalla como un Batman avejentado, digamos. Kevin Conroy tiene como 60 años, no va a ser obviamente de Batman. Y también va a aparecer Burt Ward, que hacía de Robin. Eso se va a ver raro. Eso va a ser extraño, no sé qué van a querer Burt hacer Ward ahí. no ha mantenido la figura, la figura no. de los 60, de Batman de los 60, digamos. Estás enfermo, Bruce Wayne. Lo meterán en el traje. Bueno, también se estrenó el tráiler de... ya que hablamos de Birds of Prey, Sí. de Harley Quinn y ¿cómo se llama la película? Sí, se llama Birds of Prey y Birds of Prey. la emancipación de una tal Harley Quinn. Sería como una Es largo el traducción. título. Sí, y sí. bueno, apunta, el título ya no dice bien más o menos de qué va la trama. Básicamente sería como Harley Quinn reconociendo que su relación con el Joker es bastante Ajá, tóxica y queriendo armar su propio grupo y alejarse lo más posible de Jared Leto. Porque, no le dicen Jared Leto, pero es Jared Leto. Es como no, porque creo que eso Joker salió otra Leto. noticia. Aparentemente cancelaron sí, todo sí. contrato y trato Warner Brothers con Jared Leto, que le habían prometido aparecer en Birds of Prey y una película solo del Joker, pero ahora siendo que Joaquín Phoenix le robó ese laburo y hizo Claro. millones de dólares, le dijeron a Jared, andate tu banda esa emo que tenés. Sí, también se rumoreaba, no sé si está confirmado. ¿Es it confirmed? ¿No tenés el audio de eso? No. Que Jared Leto, cuando se enteró que se iban a hacer una producción de una película del Joker con Joaquín Phoenix, que empezó a hacer campaña, digamos, tras bambalinas para que no sucediera, porque no vaya a ser que le quiten la atención de él por su gran papel. Tenía razón, tenía toda la razón. Toda la razón, seguramente. Yo les tengo una Bienvenido, pregunta. Santi Sikinovich, ¿cómo va? Bienvenido. ¿A quién? ¿A vos? Bueno, vale. Bienvenido. Sí, yo me doy la bienvenida. Bienvenido a mí mismo. Bienvenido a mí mismo. Porque yo creo que el Joker de Jared Leto fue bastante malo. Let's discuss. En una película estúpidamente mala. Sí. O sea, estúpida. O sea, la odio No fue todo su mucho. culpa. Entonces, y además en teoría él había hecho como un par de escenas más que no las pusieron, porque Sí. era como un Joker como lateral a la historia. Sí, querría haber visto más escenas con Jared Sí, me moría No, de pero ganas. lo que les pregunto es, porque a mí no me gusta especialmente Jared Leto, pero tampoco creo que sea el peor actor de la historia. No, Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si estoy a Jared súper Leto de le hubieran acuerdo. dado un poquito de libertad y un poquito de mejor guión y una película no tan mala, ¿podría haber sido un Joker pasable? También el problema es que se dijo que en un nuevo artículo que salió que comunicaba todo esto de que Johnny iban a tener más trato con Jared Leto, aparentemente le dieron bastante. De hecho, están diciendo que de él fue la idea de los tatuajes, del metal en la boca, de la risa rara, todas las cosas que no le gustó a nadie. Aparentemente a mí habrían me sido gustó, a mí me idea. gustó el concepto de Joker para esa película. Me parecía que, bueno. no, posta, me parecía que encajaba perfectamente y que más o menos tenía sentido en el estado del universo de ese en ese momento. Podía hacerse el personaje tranquilamente. Creo que no es... Pero, ¿Vos verías otra de con no, este ni Joker? pedo, ni pedo. Pero funciona en este. Funcionaba para la película que tenía que ser Suicide Sí, Squad. coincido que sí. Pero la película fue pésima. Era y mala. la presencia del Joker en esa película tampoco tenía sentido. Para mí no fue, pero 0% culpa de Jared Leto. 0%. Yo creo que Yo lo que creo que un intentaron poquito de hacer culpa. es como, bueno, hacemos... también un poquito de Estaban culpa le como doy. en el momento en que DC era optimista y decía, Marvel hizo un universo que está buenísimo, nosotros vamos a hacer un universo que está mejor todavía, entonces vamos a poner un personaje por acá, un personaje por acá, y entonces aparece un poquito el Joker, después le damos una película aparte, ¿verdad? Pero bueno, nada, era todo una ilusión estúpida porque hicieron todo mal. Pero se justificaba si hubiera sido un poco mejor cada uno de los productos, porque había un cameíto de Batman, un cameíto de Joker, Sí. y era como lo presentamos para después una película en donde... Ahora que sea más están hablando importante. de todo esto, lo estoy bancando más a Jared Leto porque
O sea, se juntaban Canta todos. bien y es noble. No, se juntaban todos los amigos. O sea, la minita esta de Margot Robbie con Will Smith. Y salían todos de joda. Y a él lo dejaban Claro. porque actor de método. Y se había puesto medio loquito. Sí, y lo parece que era un dejaban de imbécil, lado. pero... Como que era un imbécil. Pero la película fue una cagada. Sí. Entonces. Pero también le mandó forro lleno de huasca a no Margot Robbie para meterse en personaje. Capaz que para, no le gustó ¿Estás tanto. hablando en serio? No, Sí, posta, sí. le No, mandó- sabía le eso. mandó revista toda acabada a Margot Robbie porque Hizo la escuela estaba el de personaje de Polanski. Joker. Claro, y le ¿cómo hace- es? ratas muertas. Ratitas en cajas y cosas así. ¿Qué Estás rayos? enfermo, Bruce Wayne. No, Sí. no. No, ahora capaz me que por queda eso mucho no lo peor. invitaron a la fiesta. Quiero Claro, ahora ¿Y entiendo. cómo No, era? yo entendí ¿Que que todos era salían porque- de fiesta? Claro, todos salían y eran todos re amiguis porque era una película pedorra y él era el único que veía que la película era pedorra, entonces era un imbécil insoportable para que no lo inviten a las fiestas. Ahí está. Eso fue Podría Ah, ser está. lo totalmente. que pasó. Sí, sí, sí. Sí, nada como Estoy tan mandarle sorpresa forro con como- guasca para que no te inviten a Sí, ningún que lado. lo malo de la peli de Suicide Squad estaba tremendamente mal pensada ya en su concepción, digamos, ¿no? Porque la premisa era ¿qué pasa si Superman se vuelve malo? Ninguno de ese bando, de ese squad, Sí, no tenía sentido. Tendría que haber sido más un Black Ops de, digamos, no podemos mandar a los superhéroes. Tendría que haber sido contra el Claro. Joker. Claro, ese. Y listo. Tendría que ser- así tendría- y menos, y la mitad No, de los personajes al menos. Y estaban esos enemigos que eran súper poderosos que podían destruir el universo y estaba una mina con un Bate y martillito, un chabón con uno que tiene boomerangs. un boomerang, ¿qué es eso? Y uno que es como un crocodrilo, que no. Me suena, es muy gracioso esto de que van a hacer otra Suicide Squad con Margot Robbie. Y cómo le deben haber explicado a Jared Leto, como, bueno, mira, vamos a hacer otra de Suicide Squad porque fue mala. Pero vamos a hacer borrón y cuenta nueva. No, pero Margot Robbie se va a quedar. Y dice, pero yo sí. No, pero vos no. No. Es una reboot, pero no te queremos a vos. Tú no, tú estás fuera. Es una soft reboot. Y en las soft reboots hay cositas que se pierden ahí en los Jared Leto, costados, te así. vas. Godínez, adiós. Adiós. Se fue su planeta el Guasón. Sí, sí. Se fue su planeta. Bien. Pero bueno, básicamente esas fueron las noticias del mundo del espectáculo friki. Y nada, bueno, eso creo que podríamos concluir este bloque. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que concluyamos el bloque? yo tenía ¿Tenés algo otra? para compartir, por Tira otra favor? noticia. Salió el tráiler de esta película con Vin Diesel. Bloodshot. sí. Bloodshot. Uy, qué Bloodshot. Tengo un nuevo motivo para vivir. De una. Sí, ¿cómo me olvidé de eso? Véanla, Sí. por favor. Contexto, Bloodshot es un personaje de un universo que se llama Valiant, que es que últimamente le viene haciendo muy buena competencia a los dos grandes DC y Marvel, porque es una imprenta vieja, digamos. En los 90 también hicieron como un estilo Image Comics, así, pero bien con universo compartido. Y en los 2005, ponele, empezaron a sacar un par de series muy copadas, siempre con personajes originales y bien pensados y muy buenas historias. Si algún día quieren empezar un universo que no tiene 80 años de historia, busquen el universo Valiant. Bloodshot es una muy buena serie. Después tiene otra que se llama Man of War, que está muy buena también. Y se ve que, bueno, Vin Diesel va a ser el disparador también ahí de un posible universo también ahí Sí. compartido. La de premisa no me Valiant. pareció muy tonta. la mandanga. Era tonta, pero es que el tema es ese. El tráiler lo vimos y medio que discutíamos que te quema bastante un giro importante. Claro, un soldado. Sí, es soldado medio... universal. Sí. Parecía esta cosa de un tipo soldado modificado, pero que jugaban con los recuerdos, algo así. Sí. Y Claro. básicamente el tráiler te Total spoilea Recall. eso, pero parece que tiene algún desarrollo ahí. Sí, parecía interesante. Puede ser una película de acción estúpida también, ¿no? Con lo Sí, que bueno, vimos. Con lo pero que vimos. mientras nunca- sea Pero verdad, puede ser interesante. Nunca es mala una película Claro, con Vin mientras sea Diesel. verdadera eso, Y puede está serlo Guy Pearce, tranquilamente. que era un actor. Era un actor Guy serio Pearce hace un está en todas tiempo. las pelis. ¿Quién? Guy Pearce era un actor serio. El- el de Memento. El de Memento. Era un El actor de- serio. el de, de Prestige. De Prestige. Y de tema no me Está ahí, no Prestige. está en The Prestige. No, No, está- está de no. magos. No, no está ninguna Está de en magos. Memento de Nolan, sí. Y está en... Esa de Covenant. Alien. Alien Rock and Covenant. Roll, ¿no está? No, la otra. ¿No está en Rock and Roll? Prometeo. También está en Covenant, que ¿está parece en más. Covenant? En Prometeo aparece como viejo y todo lleno de maquillaje, no se lo Ah, reconoce. bien. Yo tengo algo que no es una noticia, pero lo vi hace poco, entonces para mí es como una noticia, lo vi hoy. Bien. No, Que pero- vi el último tráiler de This Dark Matter. ¿Cómo se llama eso? Sí, Dark Materials. Eso. Sí, sí, Que es This Dark Materials. His, Hair his, Mark- his, creo que es muy his. raro ese título. His Dark Materials. Bueno, que es, ya lo hemos hablado, pero para quien no lo escuchó, es como una especie de reboot en forma de serie de del mundo de la brújula dorada, una película que salió en los 2000 Peliculón.
Que es como que hubiera estado bien, pero si no hubiera estado tan mal, parece, porque nunca se hizo la segunda parte, iban a ser 5 partes, se hizo una sola y Claro, chao. que es una saga de 7 libros. Es una saga de 7 libros, y bueno, y es una de las grandes apuestas. Cuando terminó Game of Thrones hicimos como un paneo antes de que termine Game of Thrones, un paneo de cuáles eran las series de fantasía que iban a disputarse o intentar disputarse de ese mercado de espectadores. Bueno, una es esta, y está muy bien la animación. Está hay muy como nivel, osos polares luchando, con eso ya me compraron. nivel película, realmente. Está James McAvoy. James McAvoy. Y- Hubo una adaptación anterior en el cine que se llamaba La Brújula Dorada, así que era... ¿Cómo es? Daniel Craig. ¿Vos sabías eso? Es lo que acabo de decir. Ah, ¿lo dijiste? Pero ya que estamos con el cast, era Daniel Craig y era Sí, Nicole quería Kidman. decir Nicole Kidman y bueno, eso era alguien lo más. principal. No sé si estaba creo que estaba el que Ben nombraste Stiller. recién. Ben Stiller no, hace- Adam Sandler. No. No importa. Creo que Jared Leto. Ben Kingsley también Jared estaba. me Leto parece. haciendo del Joker. Creo que por eso le fue mal. Bueno, fue no, muy bueno, raro. El Joker Entonces, no encajaba en ese universo. en esta nueva es un cast completamente diferente, y está como protagonista, es una protagonista, una niña, la que actuó en Logan, Sí. de la pseudo De Laura. clon de La niña Laura, Logan. sí, la niña Logan. Contrataron una mutante. Sí. Y nada, pinta bien, y yo sé que es una buena historia. No terminé de leer los libros, pero es una buena historia, así que yo estoy un poquito hypeado con eso. Se estrena el 4 de noviembre. Es O como sea, bien. dentro de muy poco. ¿Tenés idea de cuántos libros son? 92 libros, van a ser 40 temporadas. Mira vos, qué bien. No, creo que dice Lemmy que son 7 libros, yo lo bueno, creo. O 7 o 9, por ahí. Para mí eran 5 o 7. Y ahora se Es un estrena número impar. también el Mandalorian. Se estrena ahora también sí, en noviembre. va a ser ¿En la serio? primera La serie, serie net. 12 de noviembre puntualmente, que va a ser como la primera serie que va a estrenarse en el servicio de streaming de Disney Plus. De Star ¿Saben Wars. si salen todos los capítulos juntos o van uno No, por es semana? semanal. Sí. ¿Qué? Así que Se no, va a esperar. están abandonando el binge, No digamos. hemos aprendido nada de Bien. Netflix. Bueno, y esas fueron las noticias del día de la fecha. Nosotros ya volvemos con la bastarilla nuestra. Quédese del otro lado. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. La bastardilla. Mes del terror. La bastardilla. Mes del terror. Esos sonidos de ultratumba, como la música disco, quieren decir que estamos en la etapa de el mes del terror de la bastarilla es nuestra, y semana a semana estamos reseñando, criticando una película que ustedes pudieron votar en las historias de Instagram, o tal vez que fue decidida por ustedes, porque a veces así, a veces hay democracia, a veces no hay democracia. Excepto esta semana. Entramos en estado de excepción, Sí. y se acabó la democracia. Están pasando cosas jodidas en el mundo y nosotros Así lo que reflejamos. Vamos a reflejar. Esto es como un pequeño... Sí. Este es un comunicado de la Junta. No, No. de la Junta de la Bastardilla. Acabó la democracia. Bien, Nada. ¿qué tenemos? Esta semana se me ocurrió que era una película que nunca habían hablado, nunca habíamos hablado acá, no tuvimos la oportunidad, porque tiene 20 años y es una parte muy importante de la cultura popular. ¿De qué película estoy hablando? Más o menos lo dijimos en el flyer promocional, que dice el psicólogo estaba muerto. Spoiler alert. El sexto sentido es una película del 99 de M. Night Shyamalan, ese director que nos ha vendido tanto bodrio. Sí. Pero este es su gran éxito, su ópera prima. Su ópera prima, y está muy bien, sobrevive, pero espectacular. Sí. Sigue siendo posible verla, a pesar de ciertas cositas como cuando aparece él haciendo de médico y vos decís, ¿con qué necesidad, chabón? Pero bueno, esta es la historia de un niño que vive con su madre. Su madre es Toni Collette. Toni Collette hace perfecto los papeles de madre neurótica y desesperada, como ya lo habíamos visto en Little Miss Sunshine y en Hereditary. Sí. Entre otras, porque no me acuerdo más en qué otras películas. Una actuó Toni genial Collette. actriz. Tiene una serie en Netflix ahora. Wanderlust. Esa. Wanderlust. Muy bien, una muy buena serie. Muy buena actriz. Y no actuó Toni también Collette. en esta que hablamos hace poco, la de
¿Qué hace de policía? ¿No actuó también ahí? Sí. La Academia de Policía. No, sí. la serie de Netflix sobre las dos policías. Unbelievable. Está muy bien ahí también. Sí. ¿Es la de los ruidos en la Academia de Policía? Bueno, es este niño que vive con su madre. La historia empieza más o menos, es un niño friki, así muy, muy chiquito, y va solo al colegio, más o menos. La madre trabaja mucho, está solo gran parte del tiempo. El niño por algún motivo recorre la ciudad, o sea, sube en colectivos, va en subte, camina solo por una ciudad como aparentemente es Nueva York. Y yo decía, qué terrorífico esto, este niño que tiene 8 años, anda caminando solo por la ciudad. Perdón, ¿qué terrorífico por el niño? No, qué terrorífico que sea, anda por una O ciudad. encontrártelo de noche. Sí, a cualquier hora, no sé, el niño da miedo. Por eso estaba seguro, todos los pungas decían, uy, ese pibe raro. Es como la niñita. Cruzaban de vereda cuando lo veían al nene ese. Es como, ¿vieron en Men in Black? Cuando Will Smith le dispara a la niñita que va Claro, con el estaba libro. pensando lo mismo. Es exactamente eso, o sea, es un niño que anda solo por la ciudad y dice, por la duda no me acerco porque este niño algo se trae. Sí. Y sí, algo se trae. Tiene un secreto que, como ya todos sabemos, I see dead people. No. Secreto que es un meme. Es un meme. O fue uno de los primeros memes de... O sea, así como el psicólogo estaba muerto, el I see dead people fue uno de los primeros memes. ¿Qué más iba a decir sobre esta película? Bueno, actúa Bruce Willis haciendo de psicólogo. Es una de las primeras películas, al menos en mi recuerdo, que tomó esta cosa de contarte una historia y tirarte un dato al final que resignifica toda la historia en sí. Porque te hace volver sobre toda la película. Como dijimos, el psicólogo estaba muerto. Se trata de... Sí, Santi. Ah, como todas las películas de Shyamalan. Como todas las películas de Shyamalan. Puedo pensar algunos ejemplos, sobre todo en episodios que no me sorprendería si fue un poco de inspiración de La Dimensión Desconocida. Sí, siempre tenía totalmente. cosas así, me recuerdo uno en particular, ya muy muy rapidito, en el que había una paciente que tenía pasaba por una cirugía facial para hacerla normal y le sacan las vendas y es normal, pero consideran que la cirugía fue fallida y después revelan que, porque hasta ahora todos los médicos, las enfermeras se ven en sombras y resulta que todos tienen como un rostro deforme y similar, entonces ahí está el giro del final. Bueno, no me acuerdo el nombre del episodio, pero Como que chequenlo, falló, pero chequenlo. te ves 20 años más joven con esos senos. Se ven muy firmes. Sí, sí. Bueno. Giro final, Volviendo. resignificar Giro la final, película. Resignificado porque también vi este fin de semana los otros y usa más o menos la misma lógica. Volviendo a la película, es la relación de él con el psicólogo, que el psicólogo siempre aparece en momentos clave, lo cual me pareció extraño porque si después te enteras que estaba muerto, ¿cómo el psicólogo que estaba muerto? ¿A dónde lo llaman? O sea, ¿llaman por teléfono? ¿A dónde? ¿Por qué aparece cuando el nene tiene algún A bardo? nadie lo llama, pero los espíritus se ven atraídos por el nene. Creo que sí, Sí. eso era la... Claro, pero es como que él siempre actúa de psicólogo. En la película mencionan dos reglas. Una, que puede ayudar a explicar lo que es eso que dice Iván, que se sienten atraídos por la presencia de él porque los puede ver. Y otra, de que ellos no perciben que están muertos. Entonces, supongo que las cosas que para él serían ilógicas no son ilógicas porque no se da cuenta. Entonces, como que... Claro. Claro, es una salida fácil, pero así más o menos explican por qué los espíritus no se dan cuenta que están muertos. Sin embargo, está muy bien construido esto que no lo ves venir. No ves venir que el chabón se murió. Ujú. O sea, si bien te muestra al principio ese ataque hacia él y a su esposa, es un momento de suma felicidad. El alcalde le da un premio al mejor psicólogo del año, del siglo, porque el Ponele. psicólogo más psicólogo de todos los... Jerónimo Luis de Cabrera, Claro. el mejor psicólogo. Exactamente. Y la esposa le dice, ay, tanto tiempo que has dedicado a este trabajo y ahora vas a poder estar conmigo. Sí, querida, ahora vamos a poder estar Espero que no pase juntos. nada malo. Espero que no pase nada malo. Y suben a la habitación y hay un flaco ahí con que le dice, no tenemos drogas. Y nada. Que era hermano de Mark Wahlberg. El actor era hermano de Mark Por Wahlberg. eso en el cast me salía un Wahlberg y no entendía quién era. Y no estaba entendía- actuando, es un desempleado real que está chiflado. Apareció y le dijeron, bueno, hace esto y vamos a ver si te pagamos. Así. Carl, that kills people. Está muy bien construida esta cosa de cómo va, o sea, porque usa los usuales cortes que hacen en las películas en donde
se ahorran estas cosas de ir los trayectos que hacen los personajes. O sea, te muestran como momentos claves. El personaje de él viendo a su esposa sin hablar, el personaje viendo a su esposa con otro tipo, pero el tipo nunca tiene contacto real con el mundo. Entonces es como si atravesara los lugares. Claro, si fuesen elipsis. Uno lo toma como elipsis. Como una elipsis común y corriente de Claro. que se usa en todas las películas, porque no te muestran los momentos inútiles. Ujú. Pero después entendés, ya con el dato de que el tipo estaba muerto, entendés que, claro, él no te podía mostrar eso porque ya te revelaba toda la información. Ujú. Y además el personaje mismo no lo sabía. Me Estoy pareció, tan sorpresa como todos ustedes. me pareció, en su momento yo no la vi como una película de terror, porque ya, o sea, yo la vi, me acuerdo que en el 2004, 2005, y ya obviamente que sabía que el psicólogo estaba muerto, porque todo el mundo hinchaba la bola con eso. No la vi como una película de terror, ahora la volví a ver como una película de terror, y sí tiene unos momentos muy de un suspenso muy bien construido. O sea, te lleva a ese temor que siente el niño que no sabe qué está pasando. Porque, nada, ve gente muerta, gente que lo lastima y no entiende qué puede hacer, ni por qué es él. Lo cual también sienta las bases para este universo que ha ido planteando Shyamalan después con Unbreakable y... ¿cómo se llama el otro? Split y Glass. Y la Glass. última. Glass, Unbreakable. Unbreakable, Split y Glass forman parte del mismo universo. Claro. Estas no. O sea, Sexto Sentido, La Aldea, todas esas no Claro, forman pero parte del Sexto Sentido al niño lo plantean como este chico de poderes. O sea, sí. Como que Sí, tiene sí. el poder. Si bien la historia en realidad se enfoca en el personaje de Bruce Willis, que es este psicólogo que lo va acompañando, porque empieza con él y termina con él, porque nunca más sabemos qué pasó con ese niño. O sea, el niño le dice, bueno, sí veo gente muerta, listo, no nos vamos a ver más, bueno, no nos vamos a ver más, y después Bruce Willis se da cuenta que estaba muerto. Tiene un pequeño arco el personaje de Haley Joel Osment en esto de que medio hay una reconciliación con su maldición / poder, en eso de que entiende que si escucha a los espectros, los ayuda de alguna manera, puede sobrellevar, digamos, la carga. Es más o menos el final que presuponemos que va a tener ese niño. Sin embargo, es raro porque hay fantasmas, espectros que le hacen daño a él, lisa y llanamente. Sí. Lo lastiman. Cuando él le dice, che, ¿qué pasa si los escuchás e intentás ayudarlo? Ah, bueno, voy a escuchar a esta niña que está vomitando. Y nada, como que resuelven un caso en el que la madre Munchausen by proxy enfermaba a la niña y se termina muriendo. La escena es muy dura. Sí, creo que es la más dura de la película, me parece. Claro, o sea, como él le lleva un video al padre y donde se muestra a la madre envenenando más o menos a la niña hasta que finalmente muere. Y un espectro pasó por el estudio, no sabemos, perdón. No se me acaban de rasgar la remera. ¡No! Pero bueno, eso, no sé qué más. Nada, lo que ya mencionamos al principio de la actuación de Toni Collette, me parece que vale la pena destacarlo mucho porque el papel que ella está interpretando en la película me parece que le da mucho de la carga emocional, mucho, digamos, esto de mal dicho, el corazón, porque es como es un personaje. Es una madre que no sabe cómo quiere mucho a su hijo, pero hay como una contradicción, porque a pesar de que lo quiere, también está un poco desesperada por no poder ayudarlo, y esto es una propia carga para ella, y eso es algo que no se muestra tanto en la ficción, esto de la madre que siente un poco el proceso de maternidad como una carga, como un problema, Claro, como algo que con lo que igual si hay un género en el que está presente en el terror, está muy bien aprovechado. Por ejemplo, en El Exorcista también tiene... Sí. Babadook también es otro tipo de... Sí. Los otros, claro. Bueno, nosotros, el centro de la película. Claro, nosotros. pero en este caso, este personaje de la madre se lo muestra muy real, porque la mina le dice en un momento, tengo 2 trabajos, no llegué a ver tu obra. O sea, claro. Perdón, pero si no trabajo 2 trabajos,
no llegamos ni a fin de mes. No es como esta familia de la ficción que tienen todo el tiempo disponible para embrujarse y estar embrujados, Claro, digamos. no como Tiene que ir a laburar de vez en cuando. No como en Toni Collette Hereditary, que es una madre que está todo el día en la casa Sí, y sí. que los escucha. Tiene No, alta mansión en el bosque. está muy bien porque es una madre joven con 2 trabajos y está, si bien lo ama su hijo, está bastante hinchada las pelotas. Claro, está superada, digamos. Está muy- superada sí. porque nada, de repente la primera escena así super sobrenatural que vemos es un plano secuencia de ella lavando la ropa, va, le sirve el desayuno a su hijo, vuelve, le dice, no, mira, te manchaste la corbata, te la voy a cambiar, va, se la cambia, vuelve y cuando vuelve está toda la cocina explotada de cosas porque Claro. salieron todos y le dice, no, fui... Una gana de matarlo chancletazo al pibe. Claro, la sí. Toni Collette. Pendejo, ¿por qué hiciste esto? No, yo no hice, decime la verdad. Pero yo no fui. Sí. Sí. Y el niño le dice, pero estás pensando algo malo de mí. No, yo no pienso nada malo de vos. Uf, y después cuando los médicos sospechan que la madre lo está abusando. También. También. Sí, sí. Es terrible, es excelente esta película. Sí, Yo le- sí. Recuerdo haberla visto cuando, bueno, más o menos cuando recién salía en VHS. Y la vi sin conocer el giro y desde entonces una de mis películas favoritas. Sí, me acuerdo, la vi sin saber el giro también, así. Y nada, bueno, es genial, pero también, al igual que El Exorcista, ponele, lamentablemente terminó siendo un poco víctima de su propia reputación también, en cierta forma. No, Shyamalan terminó siendo víctima de su Sí, propia Pero la peli reputación. también, me parece, ¿no? Porque justamente tenemos memes hoy en día y mucha gente no, Claro, no lo puede disfrutar hoy en pero día. la película Coincido es- que lastimó más a Shyamalan que a la peli. Por esto me parece un poco de esperar el giro final y tener que siempre meter algún giro que. Pero la película no se funciona. sostiene. La película sí. A pesar de ese giro, se sostiene en cómo te genera los momentos de tensión. O sea, ya ahora la vi sabiendo el giro final. Y lo mismo es disfrutable porque de hecho, no sé, Bruce Willis actúa bien. Algo zarpadamente, Eso no dijimos, sí. Bruce Willis está actuando. Eso es. Bruce Willis Sí. está actuando y no hace ninguna cara rara, estúpido. O sea, se nota la tristeza que carga el personaje, Sí. se nota la frustración por no poder comunicarse con su esposa. I have crippling depression. Lo ves a él ahí y cuando a él le dice, te veo triste, ¿y por qué crees que estoy triste? Entonces le crees lo que el niño le dice a Sí. él. Porque el niño le dice, vos estás triste. Y más que nada creé la relación entre ellos dos, digamos, tiene muy buena, lo que se le dice, Dinámica, química, se química, maneja sí, muy sí, bien, sí. Claro. funciona muy bien y si no funciona eso, medio que la peli también no sería tan buena. porque Claro, tiene y que está funcionar. están muy buenos los recursos que usa él como psicólogo para acercarse también Sí. al niño, sabiendo que es un niño sin tratarlo de estúpido y sabiendo que es un niño que es problemático por por donde se lo vea. Ujú. Y eso, no sé qué más tenía para decir. Es la mejor bueno. película para ver por segunda vez. Sí, bueno, porque Sí. la ves Está llena de detalles. de detalles. Vos decís, Cinematográficamente excelente también. Ujú. Uso muchas, justamente en la segunda o tercera o cuarta vista, empecé a descubrir ciertas, no sé llamarle claves visuales, pero recursos tal vez. Siempre usa el globito rojo, que lo usan en muchas películas de Shyamalan, no sé. Pero siempre creo que, no sé si era todas las escenas que parecía Bruce Willis, pero siempre había algo rojo que resaltaba mucho más de el resto de la parte, que son bastante grises, así tonos Sí. bastante... Tengo habría que después investigarlo ahí un Claro, poco está- en profundidad, digamos. Sobre eso también está muy bien logrado el tema, algo que me di cuenta ahora, que en su momento no. Porque antes no éramos expertos en cine como ahora. Claro, pero sin embargo, te hace a la experiencia de ver la película, es el cambio, esto que me decís vos, el cambio de los tonos que logra, ya sea a través de filtros o a través de los cambios de luces, cuando frente al niño le aparece alguna presencia sobrenatural. Cuando no hay nada y está todo bien, es todo muy luminoso y muy alegre, ¿sí? A pesar de que ya tiene un tono bastante oscuro y lúgubre, pero cuando se acerca, puntualmente cuando él le dice a la madre que ve gente muerta, que están atorados en un embotellamiento porque hubo un accidente, y él le dice, che, veo gente muerta, ¿y cómo sabe? No, porque la mina de ella está muerta. ¿Y cómo sabe? Porque la tengo acá al lado. Mientras le va diciendo eso, hay un cambio muy profundo en la luz y que se repite todas las veces que él Claro. se encuentra con
estos seres, los espectros. Que narrativamente funciona porque en la misma película se menciona que el ambiente mismo cambia cuando aparecen los espectros. Que claro, y que de hecho es la cuestión del frío. La cuestión de cómo él empieza a sentir frío y a su vez también no pasa por una cuestión, no queda en la ambigüedad de que pueda ser una alucinación de él o no, más allá de esta relación que establece con Bruce Willis, porque cuando Bruce Willis va a resolver su presencia en este mundo, el niño le dice, habla con tu esposa, habla cuando esté dormida, que te va a escuchar. Y ahí cuando él empieza a hablar, la esposa empieza a tener frío y empieza a tirar vapor por la boca y finalmente parece que se despide. Sí. Ahí te enteras. Pero bueno, eso es una buena película para ver por segunda vez. Si no la han visto, Santi, mírala porque está buena. Y no están de miedo. No, es más suspenso. Yo no es que no la vi porque me diera miedo, sino porque... ¿Te pareció al pedo, digamos, a esta altura? A esta altura ya está... No, pero bueno. O sea, es como toda esa serie de películas que no vi. No, pero en serio, vale la una buena película. O sea, es también... No es una película para ver así con toda la atención, si no la viste antes, pero la podés dejar y vas encontrando muchos detalles que seguramente no viste antes. De una. Otra cosa, musicalmente casi nunca usa la música para guiar el sentimiento. Usa lo que pasa y las imágenes. Claro. No abusa de... Salvo al final. En la parte de Bruce Willis creo que hay un momento dramático musical, pero bueno, porque ahí te enterás del gran pero es giro, dramático, más que de terror. No te lleva al jumpscare así. No te subestima, de digamos. Claro. Es lo que es también otro... Está muy bien construida, muy bien armada y muy bien desarrollada esta cosa de cómo subvierte la información con el dato final. Bien. Y esa fue nuestra selección de esta semana del mes de terror de Halloween de la Bastardilla. Es nuestra. Vamos a estar, espero, subiendo al Instagram de la Bastardilla las nuevas opciones para que ustedes voten y nos digan de qué película de terror quieren que hablemos para el próximo... Que viene, toca películas ya contemporáneas y ahí sí vamos a hacer una lucha hacia muerte, a ver sobre qué quieren que hablemos. Voy a ver si tiro una lista de las que tengo y perfecto. Y si la que gane. Y antes de ir al cortecito quisiera hacer un pequeño anuncio para recordarlo, porque te lo dijiste antes, que este jueves, viernes y sábado la Bastardilla Nuestra va a estar presentando el Festival de Bandas acá en el España Córdoba, para si quieren venir a disfrutar de un poco de música y de nuestras personalidades particulares presentando a las bandas. Pásense, creo que es a partir de las 6:30 hasta las 9:30. Excelente. Acá. Jueves, viernes y sábado. Perfecto. Nosotros ya volvemos con más de la Bastardilla Nuestra. Vamos a estar hablando de Watchmen en el próximo bloque. Estamos de vuelta con la Bastardillas. Eso no era el ritmo del tema, pero no importa, el ritmo de los temas son así. Y ahora vamos a hablar de un cómic icónico. Vamos a hablar de la obra Watchmen. La sangre de Jesús está está un poco aquí. De este cómic de la que ya se ha hablado bastante, pero vamos a hablar más ahora. Watchmen es uno de los cómics quizás insignia de la editorial DC Comics, escrito por... Perdón, novela gráfica. No sé el término. Cómic primero y luego novela gráfica. Sí, porque me estoy acomodando los lentes. Perdón. Déjame levantar mi meñique. Salió en forma de cómic primero, serializado en 12 números que salían mensualmente y después fue compilado. Y fue uno de los primeros recipientes del término novela gráfica en su momento y fue bastante progresivo en su momento, esta obra en particular junto con Dark Knight Returns, que fueron, digamos, la vanguardia en cómics un poco más adultos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos hablando año, no me acuerdo qué año salió en los 80. 86, creo que por ahí, me parece. Sí. Que bueno, estábamos en plena era de lo que se llamaba la era dorada de los cómics, donde bueno, los cómics de superhéroes eran bastante clásicos, digamos, en la forma de general de contar historias, siempre blanco y negro, el bueno contra el malo, salvar a la chica, salvar al mundo, ¿no? Sí. Watchmen trata acerca de un universo similar al nuestro, una
Tierra, un planeta Tierra similar al nuestro, donde existen los superhéroes enmascarados. Muchos de ellos están basados en superhéroes que son parte de la propiedad, digamos, de DC Comics, pero digamos con algunos girillos para hacer originales. Están basados en héroes originales de DC. Pero me acuerdo de la trama de The Watchmen. O sea, básicamente es un universo paralelo en donde, no sé, ¿cómo se llama? Cuando, no sé, ¿es Ucronía? Cuando... Ucronía, sí. Ucronía, cuando esa es la palabra que buscaba. Claro, la línea temporal nuestra en un punto toma un giro. En este caso sucede específicamente la historia luego de la guerra de Vietnam, donde aparece durante el gobierno de Richard Nixon el primer superhombre, porque los otros personajes enmascarados son vigilantes pero no tienen poderes. Ajá. El primer superhombre en la forma del Doctor Manhattan, que como dijimos está basado en el Capitán Átomo, un personaje de Charlton Comics y luego de DC. Este superhombre en ese universo da vuelta a la guerra, gana la guerra de Vietnam para los estadounidenses, provocando que Richard Nixon finalmente no renuncie y permanezca como presidente en el momento en que encontramos a nuestros personajes en la historia. La historia comienza cuando uno de los superhéroes retirados o vigilantes retirados, a partir de una ley que los prohíbe directamente, que prohíbe los enmascarados en ese mundo, pero este vigilante seguía laburando para el gobierno, entonces podía seguir operando. Se descubre que es asesinado, no se sabe quién es el criminal, el asesino. Entonces la historia empieza bien como en un estilo más policial, en donde otro personaje llamado Rorschach, que está basado en el personaje de The Question o La Pregunta, que es otro superhéroe. Que básicamente un detective. Un detective que lleva una máscara con el test de Rorschach que se le va formando en la cara. Empieza a investigar la muerte de este otro vigilante asesinado, que es el comediante. Y esto nos va a llevar a través de la historia, primero a ponernos en contacto con el mundo, a ponernos en contacto con los otros vigilantes retirados, con el propio Doctor Manhattan, que luego va a jugar un gran rol en la historia que se cuenta, y más con lo que sería un macro entramado político y social que nos presenta el mundo. Son como los elementos de este cómic, novela gráfica, es la apertura del género de superhéroes a lo que es el tratamiento de temas políticos y sociales, la exploración sobre la identidad de los personajes, como vos bien decías, ya no en términos de blanco y negro, sino en términos de ambigüedades, tratándolos más de forma más realista, como personas con inseguridades, personas con miedo, con celos, con envidia, etcétera, etcétera. Y está siempre presente a lo largo de la historia la amenaza muy de la época de la creación del cómic, de la Guerra Fría y la lucha entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, en este caso siendo el Doctor Manhattan el primer superhombre norteamericano, viniendo a representar como la máxima creación dentro de la carrera armamentística, como un hombre bomba. Claro. Entonces esto como que va todo el tiempo escalando, y el cómic tiene muy buena, como literalmente tiene la cuestión de la bomba y el ticking clock, digamos, como el cronómetro de tiempo que va hacia un cataclismo total, digamos, como lo que va permeando toda la historia. Igual es como que lo interesante del cómic va por dos lados. Por un lado está esa gran historia que involucra al único superpoderoso, digamos, que sería el Doctor Manhattan, y todo lo que eso significa a nivel global, pero también es igual de interesante toda la historia que va por otro lado, la historia personal de los superhéroes enmascarados, que en realidad son héroes enmascarados. Podría decirse que esta apertura de nuestra línea de tiempo, digamos, no es tanto en la guerra de Vietnam, eso sería como el gran acontecimiento, pero el hecho ya de que haya héroes enmascarados peleando contra criminales. En la época ya de los 40, ya de ese mundo, hay enmascarados. Y ahí hay como algo muy interesante de la primera generación de enmascarados, y después una segunda generación de enmascarados ya mucho más preparados, digamos, pero que siguen siendo seres humanos. Esa es la parte más interesante. Hay algo parecido también, pero de una manera muy distorsionada, en The Voice, lo que hablábamos la otra vuelta, que plantea esta pregunta de cómo serían los superhéroes si fuesen reales. Bueno, serían una mierda, porque serían increíblemente poderosos, no tendrían que responder a nadie. Esta es como la respuesta inversa. ¿Cómo serían los superhéroes en la vida real? Y serían seres humanos, como todos los que estamos acá, digamos. Totalmente. Sí, el cómic fue muy progresivo en muchos aspectos, digamos, en lo que fue narrativa, digamos, no solamente en lo literario, sino también en lo visual. El artista Dave Gibbons tenía un estilo muy clásico y a la vez muy progresivo en su composición de página, uso del color, hasta en la anatomía incluso. Y bueno, presentó una narrativa donde, comparado con las historias que se contaban en esa época,
presentando personajes tridimensionales, digamos, ¿no? Y no tan, como decíamos, tan blanco y negro, digamos, tan clásicos, ¿no? Y fue una desconstrucción del género del superhéroe, entre comillas, ¿no? Del mismo modo que lo hizo Dark Knight Returns de Frank Miller. Que fue como otro gran cómic, también muy pionero por cuestiones casi similares y también bastante puntuales de ese mismo cómic, ¿no? Y bueno, este cómic fue adaptado en el año 2010, por ahí. Sí, se hizo una adaptación a película dirigida por Zack Snyder. Zack Snyder fue el director de Dawn of the Dead y 300, una peli también basada en otro cómic de Frank Miller también. Y el gran éxito Batman vs Superman, Liga de la Justicia. Ahí llegó a su epítome de visuales, tal vez. Creo que fue lo que más resaltó, tal vez. Interesante que lo digas visual, porque visualmente creo que es muy bueno Zack Snyder. Creo que compone imágenes muy buenas. Sí, debería ser cinematógrafo y nada más. La peli Watchmen, bueno, ya lo hablaremos ahora, a mí no me pareció mala. No. Solo que creo que... A ver, algunas de las elecciones que me molestaron un poco en esa película es que para una película para un cómic que tenía mucho que ver, y no podía evitar compararla con el cómic, con la diferencia entre el humano normal y la aparición del superhombre, el Doctor Manhattan, sus humanos normales eran Batman, digamos. O sea, los combatían, se movían, eran demasiado superhombres, me parece, sus humanos normales. Y en el cómic me pareció que la intención era justamente que el humano normal es un humano normal y por eso es tan tremendo y terrible la aparición del Doctor Manhattan. En la película me da la impresión de que todo estaba como demasiado exagerado, demasiado elevado. Super Son prácticamente al mismo nivel, o sea, lo que es Ozymandias y el comediante, o sea, sí, tienen como super fuerza, ponele, pero... nada que ver. Y bueno, también lo que no me gustó tanto y que no sé si hubiese podido hacerlo, que fue prácticamente una adaptación cuadro por cuadro del cómic, digamos, y no tomó muchos riesgos, salvo algunos cambios de la trama, ¿no? Pero si lo hubiese tomado, ya el único cambio que hizo fue recriticado por eso también. Así igual que de haberse arriesgado en otras cosas. Digan cosas buenas ahora del película. Aunque es súper fiel en ese aspecto, no voy a decir algo bueno ahora, pero aunque es súper fiel a los cuadros del cómic, de alguna manera se siente como si, bueno, lo que decías vos, Emi, es increíble, digo Emi, no sé ni a quién estoy hablando. Bien, pero hay muchos. Cualquiera. Esto de que planteabas de que se ven como realmente superheroicos, se ven mucho menos humanos. Y eso está reforzado de alguna manera por la perspectiva, por la espectacularidad de las peleas, que es algo que es increíble cómo podés traducirlo tan literalmente y de alguna manera tirar un mensaje tan distinto, es raro. Claro, sí. Pero igual se ve de puta madre eso. Sí. Hasta los colores. La música es buena. Sí, alto soundtrack tiene esa peli. Yo vi la película en su momento y mucho tiempo después, hace un par de años, leí el cómic. Ya no me acordaba nada de la película y ahora ya no me acuerdo nada del cómic, pero a mí la película me ha parecido una buena adaptación, como que me parece que era bastante ágil y tenía una estética bien lograda, como muy oscura, muy lúgubre todo, incluso más que en el cómic, que bueno, es un cómic. Y son unos dibujos como medio retro en algún punto. Sí, los colores son luminosos en el cómic, no son oscuros los colores. Y me gustó esa como oscuridad de la película. De todas formas, esto que ustedes dicen de quizás son demasiado poderosos, Ozymandias y el comediante y todo eso, hace mucho tiempo para mí que en la industria del cine de acción eso está instalado. Hay un ejemplo para mí muy claro que es la comparación entre El Señor de los Anillos y El Hobbit. En donde en El Señor de los Anillos, bueno, Legolas tira muchas flechas y Gimli le pega hachazos a la gente, pero no es que le pegan una patada a alguien y lo sacan volando 10 metros. En El Hobbit, unos enanos que no son guerreros, porque la compañía del Hobbit no son guerreros esos enanos, salvo un par, dos, tres, son como coreógrafos espectaculares que le pegan 3 hachazos a la misma vez a uno y saltan por el aire y hacen... Bueno, para mí es la forma en que se fue asentando el cine de acción en las últimas 15 años, algo así, en donde todo es muy exagerado, muy poco verosímil y todos los personajes son muy poderosos. Entonces, en ese sentido, yo no recuerdo como algo que sea excesivo con respecto al género. Quizás lo vemos porque es en comparación con el cómic, ¿no? Claro, pero pasa que precisamente en comparación con este cómic en particular es como súper importante mostrar que son seres vulnerables, digamos. Claro.
Sí, es cierto, pero... Igual está buena la película, creo que su mayor pecado es que te arruina, si ves primero la película, te arruina el giro del cómic, que funciona 1000 veces mejor en el cómic. Sí, sí. Y bueno, que le faltan cosas que le da solamente el formato de cómic, que es, primero, que es mucho más largo, entonces hay una mejor construcción de la tensión, del acercamiento constante al cataclismo, Claro. digamos. Y del mundo El también. Y del mundo. sí. Hay una parte muy interesante del cómic que es que por ahí te reenganchas leyendo una especie de material adicional que venía en el cómic, Sí, sí, sí. que es otra historia sobre una historia de piratas, digamos. Es sobre Claro, es un cómic dentro del cómic. y por claro, esa y forma, después todo empieza a cerrar de una manera hermosa, que es algo que obviamente no se puede hacer en la película. Pero eso, la película no es mala, pero es un pecado ver primero la película porque arruina Sí, muchos sí, giros sí. del cómic que son excelentes. Sí, no vi un pequeño dato, no vi la versión del director que incorpora, porque este cómic dentro del cómic que uno de los personajes secundarios, terciarios diría. Sí, casi un extra, digamos, casi un extra, niño que lee un cómic. En un puesto de diarios ahí, que lee este cómic que es obviamente después narrado también en el mismo cómic. Salió una versión animada, digamos, de esta historia, y creo que en la versión del director está intercalada entre las escenas, ¿no? Ah. Así que habría que ver cómo funciona, si tiene un impacto aunque sea similar al que tiene el cómic también. Bien. Bueno, si les parece avanzamos un poquito. Sí, sí, sí. Siempre Yo avanzamos. quería que Always forward, que siempre. alguien haga un perfil de Rorschach, porque estamos hablando de esto porque salió una serie de Watchmen, por eso nos da la oportunidad de hablar Watchmen, y esta serie en realidad se sitúa como después de los sucesos de la película. Son como Del 30 cómic, y del pico cómic, de años. Eso, se basa en el Perdón, cómic. del cómic, se basa en el cómic, no en la película, pero quizás estaba bueno, no sé si les parece, como hablar un poquito del personaje Rorschach. Rorschach es interesante. Hace poco vi en qué personaje está basado. Es un poquito interesante y tal vez no nos guste ideológicamente, pero está basado en el personaje de The Question. Sí, sí, que The es. Question fue creado por Steve Ditko, me parece. Creo que sí. Me parece que por Steve Ditko, creo que uno de los creadores de Spider-Man. No sé si es Steve Ditko. La cuestión es que el autor está muy inspirado por los escritos de Ayn Rand. Esta escritora de, ¿cómo se llaman los libros de Atlas? Atlas Shrugged. Claro, El con una manantial. ideología muy liberal, digamos, de libertad de mercado, individualista, una ética que va por ese lado. Sí, es típico. Sí. Y medio que aparentemente lo puso en su personaje, en la pregunta. Que tiene mucho de las bases de lo que sería luego Rorschach. O sea, el personaje de la pregunta es como un detective privado, muy violento, que tiene un código personal incorruptible, una ética incorruptible, que piensa mucho de lo de Rorschach, piensa y muy de derecha, las prostitutas son malos, los drogadictos son malos, los qué sé yo son malos, cualquiera que hace algo malo, desde mentira, lo que sea, es un criminal que merece ser castigado hasta el extremo. Que su código no es legal, es moral. Es moral, O sea, es más allá de sí. la ley, no importa. Él rompe la ley, Totalmente. pero tiene un código moral al que todo el mundo se tiene que de hecho, Fijo tener. e inamovible. En Sí. el cómic y en la película él sigue ejerciendo, digamos, a pesar de esta prohibición de ser... Hasta se plantea la pregunta, como decía en la película y en el cómic, de básicamente le dicen, che, ¿tiene sentido que sigas peleando por esto si ya ganamos, si ya no tiene ningún lógica? Y dice, sí, aún ante el cataclismo es como que yo tengo que mantener lo que creo, digamos. Claro, y más nunca- o menos eso es... Sí. Nunca comprometer. decía, Nunca sí. comprometer, digamos. Me parece que Como- hay cierta complejidad de ese personaje que se traslada al conflicto que plantea la nueva serie, en el sentido de que es un personaje que es muy difícil no admirarlo en ciertos puntos Sí, por sí. su tenacidad Claro, y por por su su compromiso, Determinación, pero también es un sí. completo sociópata. Ah, sí, Sí, está sí. re loco, está re Sí, loco, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces está bueno que junten cualidades positivas con cualidades negativas, como si fuese un ser humano. Claro, Claro. tridimensionalidad de un personaje. Pero bueno, diríamos que pasemos a las... Ah, sí, Santi, por favor. Sí, pasamos a la serie. Pasemos a la serie, loco. Salió el primer capítulo. Emi nos va a decir los créditos, pero yo les cuento un poquito de qué se trata. Este primer capítulo está saliendo los domingos. Por lo menos el primero salió el domingo. Calculo que el próximo domingo sale el segundo. Y plantea justamente 30 y pico años después de los sucesos del cómic, una sociedad, o sea, está situada en un estado sureño de Estados Unidos, no sé. Oklahoma. ¿no? Ahí No va. sé, ¿dónde es Oklahoma? ¿Del sur? Bueno, es en Oklahoma. Creo que sí, en Oklahoma. No sabemos tanto, no somos científicos. Ni geógrafos. Pero bueno, en términos generales lo que plantea es una sociedad tensionada con
con tensión racial principalmente. Nos hace un flashback de de los disturbios de Tulsa, que es que un ataque perpetrado. Sí, fue real, un hecho real de supremacistas blancos que fueron y cagaron a tiros a la población negra en una ciudad que estaba siendo muy próspera y donde la población afrodescendiente era muy próspera, efectivamente. Entonces enlaza un poquito con eso y es como que te sitúa 100 años después qué está pasando, como si algunas de esas tensiones siguieran perviviendo, y nos plantea a una policía, una institución policial que ejerce el control sobre la sociedad, pero que tiene que tomar muchísimas medidas de precaución para que sus agentes no sean atacados, y diferentes, por lo menos sabemos de una organización supremacista blanca que está en contra de la policía y en contra de la población negra. Esa es como la base principal y se desarrolla, bueno, si Oklahoma está casi en el sur. Me gusta, sí, centro-sur, sí. Me gusta mucho que describís la trama y suena como que no tiene nada que ver con el cómic. Eso me gustó mucho primer capítulo, que es bastante independiente. Sí. Bueno, ese es como el escenario en el que se sitúa la serie, en donde nuestra personaje principal es una policía, efectivamente, que está metida en esta lógica y en tener que combatir contra el supremacismo blanco. Medio que tiene una identidad secreta porque supuestamente ella está retirada, pero vemos que sigue trabajando para la policía. Sí, pero justamente tiene que ocultar, todos usan máscara los policías, porque así no los reconocen y no pueden ir y atacar a sus familias. Claro. Y estos supremacistas blancos usan, y por eso todo el perfil de Rorschach, que esto lo vemos muy rápidamente, usan una máscara de Rorschach. Y entonces ese es el único elemento que por ahora nos enlaza, o bueno, hay un par de easter eggs, pero... La tecnología por ahí, sí. ¿Cómo? La tecnología que usan, pero son detallitos. Sí, son guiños que si no te das cuenta pueden entender la historia igual. Sí, pero la máscara de Rorschach sí es lo más notable. Es lo más notable. Bueno, eso situado en la contemporaneidad de esto. Está en 2019. Sí, 2019. Sí, tiene algunas cosas relativas al universo de Watchmen, que es ponerle... ¿Te fijaste? Los autos son eléctricos, que es un guiño a que Adrian Bates estaba generando esa tecnología. Creo que no hay internet siquiera, parece, porque creo que... Vietnam es parte de Estados Unidos. Vietnam es un estado de Estados Unidos. Usan beepers, ponerle para comunicarse, usan mensajes de texto. Y tienen como cosas como con botones más que digitales. Claro. Como tecnología ha avanzado de una forma diferente la tecnología. Porque se sigue manteniendo en esta ucronía como si estuviera en una realidad paralela, habiendo ganado la guerra de Vietnam. Es un buen detalle. Muchas veces cuando se hacen ficciones de este tipo, como situadas varios años después, cometen el error de no seguir la línea lógica de evolución de la tecnología. Acá se ve que se han preocupado por esos detalles. Claro, porque se evitan el problema de caer en preguntas como ¿por qué no usaron esto? No sé. ¿No? Y bueno, una cosa muy interesante de la policía es que tienen muchos resguardos en contra de la violencia policial, digamos. Tienen ahí, viste, las armas, que fue muy spoiler eso. No, yo puse cara porque sí, no estoy tan de acuerdo con... como que plantea cosas, pero es un poco tramposa. Pero nada, después... Es un primer episodio, así que habría que ver para dónde va eso. Pero bueno, por lo que entendí en la trama, viendo que el bajo mundo usa el recurso de la máscara para ocultar su identidad, los policías deciden hacer lo mismo, y como que los más grosos tienen personalidades singulares, digamos, mientras que los policías más de rangos menores usan un uniforme pero con una máscara naranja, creo que es una reversión o una dada vuelta interesante del planteo que hace el cómic también, que es súper importante, que por ahí no lo tocamos, que está resumido en esta frase: quis custodie dictos custodie. Claro, quien vigila a los vigilantes, y de ahí viene el nombre del cómic, los vigilantes, que es que los vigilantes en el cómic original son estos tipos enmascarados que toman la ley en sus manos, y la policía dice, bueno, también paren viejo, nosotros existimos. Y en esta nueva serie es como si se invirtiesen los roles en cierto modo, y los policías tienen que ser los enmascarados, y no sé a dónde quieren ir. Sí, eso es el tema. No yo me pregunté, ¿a dónde vas con esto? Tengo miedo. ¿Qué valoración hacen? ¿Qué valoración hacen de este primer capítulo? A mí me gusta, es interesante. A mí me parece que está bien hecha, bien construida, interesante las cosas que mencionamos, los detalles, el mundo, la tecnología. No logré como conectarme mucho con la problemática de los personajes en sí, no logré engancharme mucho.
No los vi tan... Es un primer episodio, hay que ver qué pasa en el avance, pero hablamos recién en el cómic de que los personajes son muy interesantes porque tienen muchas dimensiones, tienen algo... Todos los personajes, lo dijo Alan Moore mismo, dijo, todos los personajes malos tienen algo bueno, todos los buenos tienen algo malo, digamos, es como... Hay ambigüedad entre los personajes. A esto lo vi bastante unidimensional, digamos, como que la protagonista... es exactamente lo que parece que es la protagonista, digamos. Es como una tipa dura que tiene convicciones fuertes y va a tratar de pelear contra los malos. Y eso no me pareció tan interesante. Hay que ver si a medida que avanza la serie hacen como más giros, no tanto en la trama general, sino me interesaría ver más giros dentro de los mismos personajes, como ver, bueno, Claro. ¿qué inseguridades tiene este personaje? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le tiene miedo? Es como, me interesaría ver más eso que no. Bueno, totalmente. No me da la impresión de que vaya en esa dirección. Va mucho más por los giros de trama que por el desarrollo de personajes, me parece. Bien. Sí, yo pensaba eso un poquito también. Si bien te hace saber que los personajes tienen algo que perder, porque el personaje no sé si estamos saliendo al aire, pero voy a seguir hablando. El personaje de Rosalía no. The Night Sister, que está interpretado por Regina King, que es una muy buena actriz. Sí, nos muestra ahí que está retirada y que por eso es una policía vigilante. No sé si a escondidas de la sociedad, sí. No sé si a escondidas de la familia, no creo que la familia sabe, ¿no? No, el padre sabe. El el marido, marido, el marido, creo que el marido sí, sí sabe, el marido ¿no? sí sabe. Pero bueno, como que te dice, bueno, tiene una familia, tiene algo que perder, así, a lo mismo que él, al igual que el personaje de Don Johnson, que también aparece en esta serie, Miami Vice. Que era Miami Vice. Sí. Y bueno, tenemos un par de personajes interesantes ahí que, en particular, el de, para que lo busque, Tim Blake Nelson, que me sorprendió que fuera parte del elenco, que también hace de un pseudo Roger, que todavía no sabe mucho de él, que se llama Looking Glass. Que tiene una máscara de espejo, así, que eso, que creo que usaron gráficos de computadora para hacer ese efecto, me parece, porque está como muy bien, Sí. está muy bien logrado, pero sin que sea un espejo perfecto, es digamos, como el ¿no? interrogador Como- de la policía. Como atornasolado. Sí, exactamente así. Sí. Y nada, realmente no podría juzgar la serie todavía por un solo episodio, digamos. El universo que plantea es interesante porque es bastante independiente del resto de la historia, así, y tiene algunas conexiones claramente, pero habría que ver si sigue siendo una entidad independiente o si se va a colgar de las boobies de Watchmen para contar su historia, ¿no? Yo esperaría que no, porque deben Pero querer, ojalá que deben no, querer ojalá que tener no. audiencia de gente que no haya leído el cómic. Claro, Me porque parece que no- deben apuntar a Sí, sí. público masivo, no creo que... Claro, más si te basas en el cómic que, Sí, en sí. la, que en la peli, digamos, ¿no? Que la peli mucho, creo que hoy en día es más conocida que el cómic, quizás. Sí. A mí me pareció como cinematográficamente muy interesante. Me parece que está muy bien hecho, mucha calidad, los efectos, las coreografías, me pareció muy bien. Me pasó que quizás al final sí me enganché mucho más con lo que estaba pasando. Es como un capítulo de presentación. Es muy largo igual, tiene casi 1 hora y media, pero es de presentación, no mucho más que eso. Pero hubo algo que puede llegar a ser muy malo o más o menos bueno. Pero, qué sé yo, hay un algo ahí. Vieron que yo me taro con cosas relacionadas con la dinámica de los conflictos sociales y todo, porque generalmente las historias de acción y este tipo de cosas se sitúan en sociedades con conflictos. Y a mí no me convence el conflicto de que los supremacistas blancos son como minoritarios y tienen que esconderse, pero a la misma vez tienen tanto poder que la policía tiene que esconderse también y no quieren usar la violencia y son unos asesinos los policías también. Y además como que la policía es como unánimemente está en contra del supremacismo blanco. Es como que no sé, necesito que desarrollen un poco más eso, porque si se queda en este nivel de superficialidad no me va a convencer. Me voy a estar enculado con la serie. La voy a ver porque parece pinta buena, pero la voy a ver enculado. Sí. A mí me parece que eso es lo más interesante que tiene para ofrecer la serie. Estoy de acuerdo de que si se queda ahí en eso va a ser muy chamazo, pero me parece que es lo más prometedor que tiene. Quiero ver a dónde van con estas ideas. Bueno, estamos diciendo mucho prometedor y espero que lo hagan bien y veremos en el futuro. No suele ser el mejor de los signos para una serie, pero dentro de todo recomendamos ver... No, recomendamos leer el cómic. Sí, Recomendamos leer el cómic. Recomendamos leer el cómic y
lo que quizá podemos hacer es, cuando termine, son 9 capítulos, Ujú. así que creo que llegamos No. al último... Creo que no. no. Bueno, en el capítulo 6 podríamos hacer una Sí, reseña sí, un una- poquito menos parcial. De una, Sí. de una. Y después, bueno, una reseña escrita quizás después en el verano. Y después una en cine. Y después, cuando No, quieran, una cerramos remake. el programa porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, hemos No, hablado de no quiero que se muchas remate el cosas. Hoy hablamos de la serie, el cómic Watchmen, hablamos de todas las noticias que ustedes podían esperar. Hablamos de la columna de anime con la serie Líder de Karl Marx. Y también hablamos hablando de Sexto Sentido, la película que salió para la votación del mes del terror de esta semana. Nosotros nos vamos despidiendo. Me acompañaron Emiliano Álvarez, Santi Chau. Siski, Lemi Lunar, Iván Astudillo, Camila Cuchera en las redes y en el mundo. Emiliano Salto les habla y les decimos, como siempre, hasta el próximo martes y gracias por el pescado. So sad that it should come to this. We tried to warn you all, but oh dear.